Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos de todas bandas del mundo que nos vienen a visitar y a conocer lo que queremos contar. Como cada semana, vos quiero partillar mi ecrán con lo que vamos a tener. Estamos hoy en nuestro programa número 89. ¿Podés creer? Tantos programas que tenemos. Y claro, tenemos también, y con hoy vamos a tener 89 filmicos de nuestros programas que se pueden ver en cada momento. Vamos a tener en primero la presentación de la próxima semana en Al-Had 3 de julio. Ya llegamos a la mitad del año. Vamos a tener la presentación de Ladino 21 con su balabay, el doctor Carlos Yebra López y su musafira Bella Ríos. Ellos nos van a hablar del ladino, la lengua de la Neshama, en las mismas horas que cada semana nos encontraremos aquí. Como vos decía, tenemos los filmicos de todos los maravillosos 89 programas vamos a tener hoy ahí en nuestro canal de youtube.com/sfarad, o podés mirar también otros filmicos de otras actividades del Centro Cultural en sfarad.com/tv. Si nos querés dar una ayuda para los costes de las transmisiones de Encontros Al-Had, podés entrar en sfarad.com/encontros y ahí vas a ver el modo de hacernos llegar vuestro ayuda, que siempre, cada semana, regraciamos a los queridos amigos que nos dan su dono. Y vamos a presentar hoy nuestro encuentro será Jaquetía en la Universidad de Haifa. Qué haber muy bueno que tenemos con esto. Nuestra balabaya es la querida amiga Alicia Cisoraz. Ella tiene la página vocesdejaquetía.com y como musafir tiene al doctor David Benjamín Jiménez. Ellos nos van a contar ahora, que les vamos a dar la bienvenida sobre esto que es la universidad. Tiene una clase de jaquetía. Hola, Alicia, venida con bueno. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muy alegre de tener un poco de jabares, como dicen vosotros, jaberes para vosotros sobre la jaquetía. Esto es muy, muy interesante, que una universidad, llamamos de maravilla que haya en alguna universidad el ladino, que está un poco, pues me parece un poco más adelantado en esto. Hay algunas universidades que ya tienen. Además de la jaquetía no teníamos conocimiento. No teníamos ni conocimiento, ni lo jameímos que va a pasar. Y qué os diré, es un sueño. Un Bueno, sueño. un sueño. Y en primero, daré la bienvenida a todos, así bienvenido bueno, todos. Es un placer grande estos encuentros y es un placer ver los giales pintados, quiere decir caras bonitas de todos. Y como siempre, es también gracias a Liliana y Marcelo por iniciar y hacer estos encuentros. Bueno, ya lo sabemos que estos dos tienen ideas que salen de un manadero sin fondo. Bueno, en primero sharearé con vosotros que en el Al-Had último se casó mi hijo Barak y todavía estoy jameando y reviviendo ese momento tan alegre. Ansina se haga el mazal a todos vosotros. Y por eso, si vos parece que estoy un poquito ansina, ya lo sabrás por qué estoy ansina un poco. Hoy, como dijo Liliana, vamos a jadrear de una cosa que no sonimos de ella, de lo bueno que es, del curso de jaquetía en la Universidad de Haifa. ¿Cuándo se soñó esto? ¿Y quién lo jameó? ¿Y quién lo inició? Sino David Benjamín Jiménez y Asher Elbo, dos doctores de lingüística endiamantados con la ayuda de la profesora Yehudit Haneshke. Asher Elbo no habla bien jaquetía, la habla, pero le parece que todavía no la habla bien. Mael sueña en jaquetía.
y o algo se puede lograr sin soñarlo. David, vos presentaré a David. Querido David Ben Jamú Jiménez, nació en Melilla. Es doctor en lingüística de la Universidad Nacional Española a distancia. Antes de su doctorado, sus empezamientos universitarios fueron en Canadá y en Londres también. Su interés es en los etnolectos, etnovariedades, Zama en lo cadezo, detalles y maneras, quiere decir variedades, en la Hadra jaquética. En estos días mamash, David da un curso de jaquetía en la Universidad de Haifa, cerqueado con el doctor Asher Albo. Y con mucha gracia me dijo David que todo el día y todos los días no hace otra cosa a ver que jamear, pensar y hadrear en jaquetía. ¡Qué bonito! Bueno, venido bueno, David. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi reina, por la invitación. Justo ahora me doyé antes de empezar y no sé si es de la shoma o del placer que tengo. Estoy muy contento y me ferné que están todos el chat lleno y el Jacob Bentolila, que la verdad me ayudó mucho al principio y es básico en Israel para la jaquetía, y también a los organizadores y a Alicia. Bueno, con mucho gusto. Ansina, que tú eres el producto cultural y de empezamientos de muchos lugares de este olam. Qué interesante. Dime, Ferazmal, ¿quién lo jameó, pensó, y cómo vino a ser la idea de formar el curso de jaquetía en la Universidad de Haifa? Jamea, lo jameamos mucho, lo jameó Nina Pinto, que en gloria esté, Zichron el Braja, lo jameó Ashe, lo jameé yo, pero tú sabes, de jamearlo hasta que se vea, wow, y a Jezra. Y ahí empezamos, y después de Yehudi Hanesh, que nos contó que estaban haciendo una jarabullina de cursos, y principio hicieron un curso de árabe marrocano y digo, ahora aquí faremos un curso de jaquetía, y se apuntó la gente, unos jajamín que se apuntaron al curso, y con el Asher es un placer mejnear con él, trabajar con él, y así sé que veo todo. Y ahora no lo empezamos, sino que estamos casi al final. Al final del curso. Tú también te doyeaste, mi bueno. Pues es natural. Somos humanos, no somos ángelos. Bueno, qué bien. Sabes que ansina yo empecé mi actividad jaquética con clases y reuniones que hacía antes de años, diremos, antes de la caída del Imperio Romano en el American Sephardi Federation. Ansina empecé yo. Ansina, el futuro está adelante, David. Con esos vaivenes, empecimos aquí, empecimos allá. Yo lo empecé todo en la casa de Jacob Bentolila, y de ahí todo siguió adelante. Qué bien, ok. Ferazmal, me dijiste que los talmidim, los alumnos, te dejaron con la boca abierta por lo interesados que son. ¿Cuántos talmidim tiene? ¿Cuántos se juntaron al curso? Y es que vienen de casas en aquellas se hablaba jaquetía a otro judeo español. El curso hay tu niña bonita de alumnos. Tu niña bonita es el 15. Hay tu niña bonita de alumnos, pero tú sabes, con los vaivenes y con los quehaceres vienen unos 10 alumnos toda semana,
hay gente que adrea español de la casa, de Tetuán, hay gente que vienen de Israel, hay jajamín que adrean árabe, hay jajamín que adrean yiddish. Tenemos una jarabullina de gente, pero te puedo decir que no hay ni un solo que sea una dama. Todos son con una jiba de arriba abajo, que si no tuvieran esa jiba, poco curso íbamos a hacer nosotros. Qué interesante. Dijiste que hay también que hablan yiddish. ¿Y cómo los va eso? Que es una familia completamente de lenguas completamente diferenciada. Hay gente, a mí, hay gente como yo que la lingüística le gusta comparar y ver también otra lengua, y el chino y el ruso, y se apuntaron. Pero bueno, ahí están con una pata afuera y con otra pata adentro, pero tirando para adelante. Bueno, mete las dos patas, mételos las dos patas. Marcelo, ¿podrás por favor mostrar las fotos de las clases? Liliana, por favor, ¿se puede mostrar? Sí. Gracias. Aquí. Esta es la primera clase, David. Es cierto, el primer encuentro. Que estamos juntos en casa del Asher. En la casa de Asher. Sí, juntos. Ok. Y hay otra, hay tres fotos, sí. ¿no? Ahí estamos, una sajena que se llama Ailil, que es de ladino, es una buena. Y está también otro alumno que sabe español como Dios manda. Y ahí, bueno, él es muy bueno en la forma de adrear y lo coge todo al vuelo. Te veo tutorial. Este eres tú, ¿no? Sí, y el gialito del medio Aquí. soy yo. Ailín la conocemos muy bien, amigos, porque ella estuvo haciendo de presentadora en mi lugar cuando estuvimos en viaje. Ancina que ella seguro será una eleva muy, muy interesante para la jaquetía. Sí. Todo el día un chorreo de preguntas, mi reina. Wow. Sí. El poder que tiene la Ailín. Seguro, ella va para adelante, tira siempre para adelante. Tenemos una otra, ¿está? Sí, está. Bueno, con esto, ¿qué haces con ellos? Los ambesas frases, ya. Pues tú sabes, mi reina, que cuántas veces todo lo que le cayó a la pobre Alicia por mí, las discusiones que tenemos, pero con cariño, que saben que Adrián, que la jaquetía formal, que la jaquetía informal, que no sé qué. Mi trabajo consiste en ver la jaquetía que queda espontánea, la de la gente que ni siquiera sabe que Adrián jaquetía. Entonces, hicimos un programa con el ordenador y hacemos fotos, pedimos la autorización ARA y después de un mes hacemos fotos espontáneas de lo que la gente adrea para ver lo que queda de jaquetía. Y la jaquetía lo adreamos, pero ahora con el WhatsApp y con el Facebook empezaron a escribir y bueno, eso es una jarabullina de español y de jaquetía y de todo. Y por ejemplo, es en Israel porque está el teléfono 972. Y gracias mi rey, el mezquín, también no sea tu falta. O sea que es una mezcla entre jaquetía y español. Bueno, la mezcla había siempre. Eso es la jaquetía, una mezcla. Sí, una mezcla. Bueno, ¿quién salió aquí? Pero ¿hay otra foto? Sí, aquí. Sí, esta foto es Vada, para que no sea un boril de clase. Adreamos con los alumnos del primer día y le adreamos Mase y le adreamos Baidaveres y le adreamos de mi prima Coti la Tartalla, o a que no existe de mi prima Coti la Tartalla, pero nos inventimos una prima
y todos estos vaivenes para que desde el primer día Adrien congiva la jaquetía, millor o peor, pero que la Adrien. Y bueno, en la clase sentimos hablar jaquetías todo el tiempo y bueno. Pero veo que escribes la palabra, y yo siempre, y así se pronuncia mal con Z, y lo escribes con S. Claro, yo lo que trato de escribirlo como lo escriben en mi Keilah, ¿sabes? Aunque le explico a los alumnos, por ejemplo, viste que sofeaste que jaquetía está escrito de 1000 veces, con H, sin H, con J. Lo que trato es de que mis alumnos, jamén, que haya una pluralidad. Y yo les coleo, les digo, yo les coleo a mis alumnos, se escribe Isina, se escribe Isina, se escribe Isina. En el diccionario lo escriben así, o en mi comunidad lo adreamos así, para que ellos sepan que si a veces se buscan una palabra, no es que la jaquetía está un poco quebrada, y que sepan que pueden que no lo encuentren a Sina, que lo busquen a Isina en un diccionario o en el otro. Bueno, hablaremos de eso más adelante. Yo mismo cuando hice el doctorado también tenía problemas para encontrar en los diferentes diccionarios, no hay mucho, pero cambian entre los diccionarios. Sí, y por eso vamos a llegar también a Asher. Pero antes, dime, ¿cómo son las clases del curso? ¿Cómo se fraguó el curso? ¿Y cómo lo divide la materia entre vosotros dos? Tú me dijiste entre Asher y entre ti. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cuál es la división? Sí. Al principio yo trataba más los temas del adreo de la lengua para que los alumnos se fueran conociendo, y hacemos siempre una temática. Por ejemplo, hace poco hicimos la última mía, la quinicia, que es los gestos, y hacíamos así el gesto que hacían las abuelas, o wow, por ti, o por mí se haga, o cuando pasa el dedo por la boca. Tratamos un tiempo esa materia, y después hacemos dinámica. Un día adreamos la historia, un maasé de un perro que no era judío y que un rabino quería quedarse con el flus. O otro día Asher cuenta que un fontanero que va a arreglar un cuarto de baño. Hacemos historia, pero lo importante es siempre que los alumnos adren desde el primer día, Y Asher está con la bendecida de su madre, está haciendo berajot, y está haciendo palabrotas, y está haciendo muchas cosas, y él las explica, o por ejemplo explica blanco leche, frío añev. Y bueno, nos estamos intentando que uno coja una cosa y el otro enlace con la otra, y ahí estamos quedando los dos, y más o menos los alumnos hablan jaquetía más o menos. Qué bien. Así los dais las palabras que son una riqueza en la jaquetía. Sí, tenemos para decir muy frío, decimos anieb, frío anieb, y siempre se dicen un conjunto de palabras que explican una misma cosa. Y esa es la riqueza de la jaquetía. Pues como mencionaste a Asher, de acá y le veremos. ¿A dónde está Asher? Muéstranos tu gel pintado, tu cara bonita. Asher, mi bueno. Asher Albo, doctor Asher Albo, ¿a dónde está? Y también a la querida Alegría Benarrosh Albo. Aquí está Asher, hola. Y Alegría Benarrosh Albo. Aquí están los dos. Aquí estoy yo también. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ok,
Asher, tú abres los ojos de los talmidim en el curso de Muestra Cultura maravillosa en Diamantada. Y también estás metido ahora en otro proyecto, en arreglar o editar el diccionario del descansado de tu tío Isaac Ben Arosh. ¿Podrás decirnos unas palabritas sobre eso? Sí, yo quiero deciros que hacer este proyecto de diccionario de Hakatía de mi tío Isaac Ben Arush, זיכרונו לברכה, traducirle al עברית es muy importante porque no existe en ningún lugar del mundo. Mi madre will... Ok, muy bien, hasta ahora muy bien, te comprendimos. Muchas gracias, Alicia. Pero mal. Asher, no te espantiste, ¿no? No te espantaste, ¿no? Asher, la verdad que ya llegó la hora buena de hacer eso, porque no existe diccionario en hebreo y eso abrirá la puerta a todos para saber de nosotros, para saber la lengua, para saber la cultura. Eso es muy importante. Así, chapeau y kol hakavod. Alegría, mi bueno, ¿cómo estás? Hola a todos, yo encantada, gracias por estos encuentros en encuentros del Al-Had, que podemos adrear también nuestra jaquetía, gracias a Liliana, gracias a Marcelo, y a ti, Alicia, y a todos los Babim que quieren recordar y hablar la jaquetía. Güey, Alicia, primero te quería felicitar por el Jvar diamantado que nos dates con el casamiento de tu hijo. Que sí. Dios le bendiga y que vos traiga farjá a la familia. Gracias, bueno. Y con bien sea todo. Gracias. Y alegrías y razones para alegrar y festejar a todos. Dime, Ferazmal, Isaac Ben Arosh, el descansado, era tu hermano. Qué orgullo será para ti, especial para ti y para toda la familia, el proyecto de tu hijo Asher. A no ser que harás con nosotros sobre el diccionario y sobre el proyecto que hemos dicho también, Ferazmal David, que tú estás metida en eso. Así, déjanos saber. ¿Qué te voy a decir y qué voy a decir a todos? Ojos de mi querido hermano Isaac, Zichrono Lebraja, que mirara a lo bueno de Asher Millo y Ferazmal David Ben Hamú haciendo ese curso de jaquetía en la universidad. Y Asher viene en cada mí para preguntarme y me dar el jaquetía. Esto me fajea el corazón. Asher da vagar, pero ya lo hablará muy bien. Estoy segura. Ahora, el proyecto del diccionario de mi hermano, eso fue para mí lo más maravilloso que puedo mirar y que veremos, que lo vea yo con mis ojos. Con ayuda del profesor Bentolila, que la verdad recibió a Asher y le dio la brajá y le está ayudando también a cómo empezar el trabajo del diccionario. Y quieren utilizar la foto, como lo escribís vosotros, que lo hicisteis muy bien, y para eso está muy bien para un diccionario. Y la idea que tuvo también David de que lo hiciera, que lo haga Asher también en digital y interactivo. Y eso es muy bueno para los más mancebos que quieran estudiar el jaquetía en Israel, sobre todo con el hibrid, que no existe el diccionario en hibrid, y para que la jaquetía no desaparezca. Yo creo que esto es una idea maravillosa.
Y gracias a vosotros también que ayudéis, Alicia y David y todos los que sois grandes en Jaquetía y le ayudéis para que este proyecto llegue a cabo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que el proyecto se haga y se cumpla. Enhorabuena. Amén. Amén, amén y amén. Vos diré una cosa, que antes de unos años lo hablamos, Simón Benoliel y yo, del menesterio que existe de un diccionario en hebreo. Y lo jameímos, de acá haremos algo en hebreo. Ya lo tengo yo Jaquetía español en el portal, claro que no es una cosa muy grande, pero por lo menos algo. Y lo traduciremos al hebreo, pero no salió, eso no salió. Pero claro, eso lo que está haciendo Asher es una cosa seria y es una cosa con valor y necesaria. Así que tenga mucho éxito. Amén. Así será. Vuestra boca a los cielos. Sí. Con la ayuda de Dios. Sí, gracias, alegría y gracias Asher. Gracias a ti también, a todos. Amén. David, oyendo sobre el proyecto de Asherito, David llama a Asher Asherito, con ese espíritu jaquético, calientito, tan especial. Le llamas Asherito tú. ¿Cuál es el sistema de grafía que se usa en tu curso? ¿Y qué jamean los talmidim del sistema que fraguimos, claro, con yo le llamo a ese grupo el esnogil de amantes de Jaquetía, encabezado por el profesor Jacob Bentolila. Se usa ese sistema en el curso, porque que estás escribiendo con K, y ya sabes que nosotros, como seguimos los pasos de los españoles, odiamos la K. La usamos solamente en palabras que vienen del árabe o del hebreo. En palabras españoles no usamos la K, usamos el Q y U. Así, ¿cuál es el sistema que usas en el curso? Dos cositas. Primero, del diccionario es una idea interesantísima y que sea interactivo. Bueno, no olvidemos que está el diccionario del Regiv Aibrit de Jacob Bentolila, que es muy importante, pero se centra en la parte hebrea de la Jaquetía. Entonces, el proyecto de Asher, y sobre todo como dice su madre, para los mancebitos, se lo pone interactivo, con dibujos, esto puede acercar a la nueva generación. En cuanto al sistema, la clase, ninguno de los cursos, no el de Jaquetía, no el de Yiddish, no el de iraní judío, hay 10 cursos lo menos, una guesera de cursos ahí, ninguno hacen un sistema de grafía porque el objetivo es un curso de comunicación hablada, y entonces es todo en tiempo, ejercicios para que adreen. Al principio hemos hecho una introducción, hemos explicado el sistema de transcripción, y eso que ha sofreado del WhatsApp es nada más para darle un ejemplo a ellos de cómo a veces se escribe Jaquetía, pero todo es adrear en el curso, en mi curso y en todos los cursos. Entonces, no utilizamos ningún sistema gráfico, aunque los alumnos conocen perfectamente el sistema gráfico. ¿Y qué les parece del sistema? El sistema, bueno, cuando no haya donde agarrarse, está genial. Como todo, puede tener sus errores y tal, pero está bien. O sea, me parece que respeta. Antes, en los tiempos de Yahasra, se hacía un sistema desde la perspectiva solo del que adreaba. Eso era muy complicado. Ahora, como esto es como una jarabullina, gente de Israel, gente de España, gente de Canadá, se intenta Zama hacer conjunto, y ahí hay muchas manos de todos los sitios, y eso es bueno, porque nos abre los hoyos y permite. Entonces el sistema está bien, hay que potenciar la escritura con el sistema, que los libros que se escriban en Jaquetía se escriban con el sistema,
para tener el norte. Pero bueno, por otro lado, como siempre tú y yo hablamos, yo no puedo ir a Coti de Ashdod y decirle, mi bueno, cuando escribes a tu primo Moshe, le escribes así. No puedo decirle eso, porque la Coti me va a mandar a freír espárragos. Entonces, bueno, un cabot desde que antiguamente en España no de jaquetía de otros idiomas, se hacían sistemas de interpretación de latín o de otra lengua solo del país. Entonces, cuando había otro de Francia o de Italia que quería estudiar, se daba con los cuernos en la pared porque no podía entender el sistema. Ahora el sistema, yo lo entiendo, tú lo entiendes, otro de Canadá lo entiende, otro de Francia lo entiende. Y esa internacionalidad hace que dicen normalmente, donde hay muchos cocineros, se rompe la paella. Es decir, si hay muchas manos metidas, no es bueno. Pero en este caso, yo pienso que sí, porque da internacionalidad al código. Y eso me parece bueno, con la particularidad que a la gente no la puedo corregir. Como te dije, si Coti le escribe a Moshe, no le decir, mi bueno, esto es con K o esto es con F, que lo escriba Coti como ella quiera. Así, ¿a ti te parece que muchos cocineros no estropean la comida? En este caso, no. En este caso, no. En Yiddish, por ejemplo, yo sé que tienen un sistema y todos escriben igual. En los periódicos de Yiddish, como escriben letras uno a otro, escriben igual. Y ¿sabes qué? Uno en Canadá a uno en Sudáfrica van a comprender uno a otro porque es el mismo sistema. Sí, Y eso, por eso yo jameo que un sistema que sea aceptado por todos es muy importante. Sí. Yo estoy de acuerdo con el 99% de las cosas. Algunas cosas... Menos los cocineros. No, pero o sea, está bien. Pero también, por ejemplo, en el vasco, en el idioma de España, el vasco, también hay un código que a veces se respeta más, a veces se respeta menos. Pero gracias a Dios le mando un miseveraj a quien tuvo esa iniciativa, ¿sabes? Un miseveraj, así es como decimos nosotros, ¿no? Un miseveraj, una bendición, un miseveraj a quien jameó todo esto, toda esta grafía, y con favor de Dios se utilice y bueno. Estoy de acuerdo contigo que cuando se quiere en WhatsApp o Facebook y se escribe así, impromptu, sí, no se puede, pero cuando se escribe algo, un papel, un libro, una algo letra. Para merdarlo, algo sí, para merdarlo. Sí. Liliana, por favor, ¿puedes mostrar el sistema de grafía? Esa foto que te mandé ayer noche. Aquí está. Y para todos, si queréis ver el sistema, está aquí escrita y también está aquí todo el sistema que el profesor Jacob Bentolila lo puso muy en detalles. Esto es cortito, sí, esto es solo en el principio. No me vayas a dar un darbeo, un palo, no me vayas a dar un darbeo. ¿Sabes lo que veo yo difícil para los hablantes? Por ejemplo, en francés, y eso Jacob Ventolila lo sabe muy bien porque él habla francés perfecto, el petit chapeau y todos los símbolos es difícil para los hablantes escribirlo con el teclado. Y quien no sabe, yo haría un sistema en el que los símbolos, símbolos para que la gente lo entienda, los acentos, los puntos, se simplificaran. Porque la gente tiene en su día a día, no tiene tiempo de jamear tanto, tiene el inglés o el hebreo, o el inglés, el chino y el árabe. Pero todos esos puntos, esas cosas, yo como lingüística sé ponerlo en un segundo. Ama, si tiene que un hablante, aunque sea un jajam, ponerse a poner todos esos puntos y esas cosas es lo que me da miedo a mí, que le cuesta más trabajo. Pero bueno, también en español hay un palo en lo alto de la N y es una ñ, y todo lo hacen
y todo lo escriben. Estoy de acuerdo. ¿Lo puedes llevar más arriba para que vean el YouTube? Sí, aquí a donde está. Estoy de acuerdo contigo, David, por eso que es difícil. Pero te diré una cosa. Tenemos una lengua chiquita, mezclada, zama, hablada por poca gente. Hasleada y hasleada y quebrada. Y con palabras de la Dauca, de eso de grandes. ¿Y por qué eso? Porque tenemos el árabe también, el hebreo, tenemos el español y tenemos aún el inglés un poquito. Y ahora son lenguas de familias distintas. Y si queremos preservar los sonidos de la jaquetía, que es la het, que el español no los tiene, pero ¿cómo lo vamos a escribir? Pero tenemos también las palabras españolas que se escriben con J y tenemos las palabras españolas antiguas que por eso pusimos un gorrito encima de la J. ¿Qué se puede hacer si queremos preservar esos sonidos? Por ejemplo una idea. Yo lanzo una idea. Duplicar la G y quitar el petit chapeau, por ejemplo, poner doble, o es decir, eliminar los símbolos para que el hablante sea más fácil. Es mi opinión, pero bueno, que a mí me interesa facilitar, como yo vengo de las ramas de, no solo de lingüística, de enseñanza de lenguas, me gusta ponerle al estudiante todo mascadito, fácil. Sí. Entonces, siempre me gusta que uno, hasta el más jamor del mundo, el más sote del mundo, el sote es el tonto, el más sote del mundo, se siente en su mahsheb, y aunque no sepa ni hacer la O con un canuto, sepa escribir jaquetía. Sí. Y por eso buscar alguna forma de simplificar aún más los símbolos. Pero sí. Eso es un pensamiento, también es un pensamiento. Bueno, seguiremos. Adelante. Tengo otra demanda para ti. Como decimos, una lengua chiquita con problemas grandes. Y tenemos variaciones de pronunciación y de vocabulario entre una quejilá, una ciudad, a otra en Marruecos. Y me nodru que tú, nacido en Melilla, tendrás una alcofa, una cesta llena de ejemplos. Por ejemplo, lo noté que dices, ya lo descifras mal, y también dices adrear con A y no con H. Eso, así se hablaba en Melilla. Es la influencia del español. Uno siempre, como los franceses dicen jaquitía, o sea, siempre el español está encima nuestro, no podemos hacer otra cosa, pero no solamente los cambios fonéticos del sonido, sino también cambios semánticos. Por ejemplo, nosotros, una gezerá es como una cosa mala, pero también para nosotros es una cantidad grande de cosas, que también se puede decir un velar, nosotros decimos un velar de cosas, un velar de cosas. Por ejemplo, para nosotros sabemos lo que es la snoga, y decimos las dos cosas, pero utilizamos más la tefilá en vez de la snoga. Por ejemplo, un merra, un tacaño, nosotros decimos un shah, que es un shah, que eso viene de la Amazigh, del Amazigh de Melilla. Los trajeron en Melilla, la mitad venía de Tetuán y la otra mitad venía del campo, e hicieron una jarabullina. O, por ejemplo, en vez de decir tanto boril, decimos un agüed, un esdarras también. O, por ejemplo, cuando alguien se quiere ir a dar vuelta o a jajear, o una palabra que no he conseguido saber de dónde viene, pero no lo utilizan los ajenis, solamente estajear, como hacer bromas o gastar. Por ejemplo, yo te digo, Alicia, me ha tocado la lotería, me voy a comprar una casa, que así te quedes tú. Y tú me dices, uy, te tocó la lotería. Digo, te estaba estajeando, Kiro, te estaba bromeando. Estajear, es un estajeo, muchas cosas que son diferentes, pero la mayoría de todo, mira, dice, ¿ve? Alguien está diciendo en el chat que también en Tánger se hizo una gezerá para una gran cantidad. O sea, fíjate tú que se comparten muchas cosas. Mi familia venía más de Tetuán
Entonces salimos a decir cosas de Tuán, pero a lo mejor en la comunidad vino la hija de la farmacéutica y se quedó una que será como para muchas cosas. Entonces al final lo que quedó, quedó, y lo que no quedó, nadie le puso atención, lo que quedó, quedó. Y hay muchos cambios, no solamente fonético, también por ejemplo, en la jaquetía auténtica, en la clásica, dicen siempre la palabra, eso se llama aguda en lingüística, pero para que lo me entiendan todo, por ejemplo, si yo digo afrodisíaco en español, afrodisíaco, cantaró, cantaró. Nosotros no tenemos eso, nosotros lo decimos como en español, lo hablamos como en español. Y tenemos muchas palabras de la Mazdik y muchas deformaciones. Por ejemplo, en vez de la gente no se gisnea, se cisnea. La jefa, pero eso es un proceso natural. O la gente no, un jifa es un borde, uno que es así como medio malo, decimos un cifar. Siempre la G pasa a S en Melilla, pero es lo mismo. Bueno, muchos hay, Gezerá, por ejemplo, tiene variedad de explicaciones. Es también mucha cantidad y también una cosa mala que pasa en cada de todos. Sí, pero lo interesante es, sabiendo todo eso, y tú como lingüista, sabes las diferencias y cómo se hablaba aquí y allá, ¿cómo lo haces cómo lo manejas en la clase? En la clase siempre tratamos de poner ejemplo de varios sitios y de mostrar, como te he dicho antes, una guesera de ejemplo de todos lados. Y conscientemente, principalmente es hablado. Primero digo, por ejemplo, un ejercicio que hicimos hace poco, te lo resumo. Fue Isaquito y fue a las Noga, fue a la Tefilá, y entonces le agregó al rabino, entonces ahí ya le metí le metí los dos. Sí, muy bueno, las Noga, la Tefilá, es la misma cosa. Y después le agregó al rabino que mi perro se fue al otro olam, se rajleó para el otro olam, se rajleó, se fue, es español, pero para que vayan entendiendo, se rajleó para el otro olam, y quería hacerle una meara como Dios manda. Y Rabina, pero esto está jmaco, está sote, jmaco, sote, está darbeado. ¿Ves? He metido 3 palabras, jmaco, sote, darbeado, que significa no lo mismo, pero loco, tonto, para que ellos vayan ampliando. Está jmaco, darbeado. Si el perro no es judío, mi bueno, ¿qué vas a hacer? Dice, pero es que lo quería mucho, desde que se murió mi madre, que descansada está, dice, hay una tefila de reformista, unas nogas de reformista, ay, váyate con él, rajléate allí y adrea con ellos. A los 2 meses viene Isaac el rabino y le dice, o el perro, ¿qué pasó con él? Dice, guay, rabino, que me verás, que Dios te dé todo, que claro, vayas y vengas, ya lo enterrimos, y le di una sedacá a la otra tefilá, a la otra noga, que me quedé descansando. Dice, ¿por qué no madreaste que tu perro era judío, mi bueno? Lo hubiéramos enterrado aquí. ¿Entendiste? Que al principio el rabino lo que quería era el flus. Y cuando le dijo que le di una sedaca al otro, entonces vamos metiendo una palabrita en español, otra en jaquetía, otra con H, otra con... Si viste en la lámina, puse jaquetía de 7 formas diferentes. Para que ellos sepan, y siempre le decimos, así es como lo escribe Ventolila, así es como lo escribe Alicia, así es como lo escribo yo, pero bueno, que os suene todo, que os suene todo, y intentamos la máxima pluralidad, y siempre recordando cómo los dicen en el diccionario, cómo lo dicen en la calle, y a veces así, a veces así, más o menos. Eso interesante, y me imagino que eso requiere de ti mucho trabajo. Sí. Pero sobre este curso interesante de jaquetía, yo me quedo demandando a mi cabeza, ¿cuál será la materia que utilizas? ¿Libros? ¿Textos imprimidos?
¿Qué se usa en la casa? Por ejemplo, solamente lo que adreas tú. No, lo que adreo yo no, porque tiene que tener voces de gente. Por ejemplo, las historias que trae Asher son súper interesantes, son todas de un estajeo, como hemos dicho María, de una broma, de un estajeo total, y de morirte de la risa y de quedarte sentado. De morirte de risa y de quedarte sentado. Historias de un fontanero que le cobró una gesera de flus y que es un holgazán y no hace nada. La historia de una que se cree dama médico y le hace unas bendiciones a una enferma y le da una sopa de gallina y unas cosas. Historias, Sí, pero ¿de a dónde topas estos? partes son historias de su madre en este caso, o historia de mis abuelas. Partes son de tu página web, que Dios te dé hasta 120 de tus recopilaciones que hace. Por ejemplo, al principio nos vino muy bien tu página web porque eran textos muy lentos en un contexto, por ejemplo, Purim, y todo hablaba de Purim, entonces era un texto meldado con la jiba que tú lo meldas despacito. Una vez que subimos el nivel, le pusimos conversaciones grabadas de mi doctorado, por ejemplo, que tengo a 5 personas adreando jaquetía, todo uno encima del otro pisándose. Eso ya se fue más complicando. Y los alumnos nos dijeron a mí, Asher, wow, por nosotros se haga. Entre la madre de Asher, cosas de mi doctorado, cosas de tu página web y cosas que nos inventamos, Adrada, una historia que me contó una amiga que Adriana Ladino, yo la tradují al jaquetía, un poquito de todo, pero intentamos no cosas de la axila, sino que más o menos tienes un poco de fundamento. Y si es de la axila, pues cosas que me haya contado mi madre o una historia de una vecina. Bueno, como dijiste tú que algo sentar y morirse de risa. Bueno, la risa es muy sana y la risa siempre coge el corazón, así te deseo hoy que el curso que viene tendrás la clase llena de más alumnos, doble y 3 dobles en ese curso. Dime, te quise, leí un comentario de Alegría Bendelak de Ben Dayan de Bendelak en su libro Los Nuestros, Sejina, Etuarios, Jaquetía y Fraya. Y me interesa saber tú qué jameas de eso. Ella, comentando sobre lo que ella llama el apego nuevo a la jaquetía de la generación joven, ella escribe que, estoy ahora citando, se distinguen 2 clases de jaquetía. La jaquetía vulgar y grosera, de maldiciones, la que da la casualidad que contiene muchos elementos árabes, y la jaquetía de bendiciones y cortesía social que suena más hebrea y más española. ¿Qué jameas sobre la observación de Alegría? Estoy 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Además, jaquetía, Alegría, estuvo en Melilla cuando yo tenía 7 años, fuera el 500 centenario de la ciudad de Melilla, y yo en ese momento no sabía ni quién era Alegría, y me importaba un pimiento, y la jaquetía que sabía la que nos daban en las clases, así. Y para hacer mi doctorado, tuve que leer todo lo que escribió ella, y esa frase está citada en mi doctorado como la Torá de los Shamaim, ¿entiendes? Porque es cierto, o sea, yo conozco la jaquetía formal del libro, de los libros, pero no me sale, o sea, tú me puedes decir ahora mismo una palabra, y yo me lo sé porque estudio la jaquetía, me la sé porque soy lingüista, pero en mi casa no se utiliza. Entonces, yo sí que veo en mi casa, en lingüística se llama dicotomía, entre
la jaquetía que queda natural en mi casa, espontánea, que es más árabe, quizás por alejarnos de lo... Si yo adreo en español antiguo, los ajenitas van a asociar lo que estoy adreando. Pero si adreo más árabe, o por mí, los ajenitas no me sofean, nada más que de los muestros, no. Y esa es la jaquetía que nosotros adreamos. Para que no se fenen los otros. ¿Entiendes? La jaquetía del libro la conozco como es mi mejna, pero en la casa así hablamos. Cuando no o si por ejemplo en Shmuel Rafael de Ladino, que también me parece una persona muy metida en el tema de Ladino, al principio, en la primera cita que tuvimos, yo empecé a adrear, me estoy jarreando, quítalo, llévalo de la televisión, que están que están jagueando en la tele. Son palabras fuertes, son jaguares, ya sabemos lo que es, hacer el amor, como quien dice, pero más fuerte que eso. Y así es como mi madre le daba shoma de que la televisión se estaban dando un beso. Oh, quita eso, que están jagueando. Yo la palabra en español ni la digo, porque es que me da vergüenza. Para los que hacen españoles, F-O, ta. Bueno, en mi casa se decía todas esas cosas en jaquetía solo. Entonces, lo más cercano al árabe, lo más cercano a la shoma, al cuarto de baño, ese es el uso que yo reconozco como único en mi casa. Todo lo de dentro, el de fuera, no tanto, quizás como generación joven, pero a las charfitas de la Keilah de Melilla contando historias, que nos sentamos en el colegio y nos traían una frisera de macleo y de mantecao y de esas galletitas Sosa, y empezaba a contar la historia de que su historia de dama, no de verdad, de que había una Rajelita, que era una asbita de Tetuán, y yo ni sabía dónde estaba Tetuán, ni me importaba, y bueno, esa es la jaquetía que yo conozco de forma natural, las historias de mi abuela, las canciones, el chimparampachero, no sé si conoces la canción, chimparampa, canuto, rebaba, tu madre en braga, el novio, la novia, el pollo, pues todas esas cosas. Esa no la conozco. Esas son las cosas picantes, las picanterías que cantamos en las bodas, el novio, la novia, todas esas cosas. Y todas esas canciones. Yo conozco la novia desrenza el pelo, el novio se desmaya. La novia se metió en el baño, se desmaya el caballero. Eso es lo que conocemos. Por ejemplo, mi tía tiene casi 80 años, no, casi 80, casi 90, y vive en Tiberia, sigue viva y jamea mi bueno mejor que tú y que yo juntos. Y ahora me envió una canción hecha por ella, en la que una jovencita se casa con un charfo y ahora el charfo se da cuenta que cuando llega a la cama él no le funciona muy bien el aparatito. Y eso, esa me la ha enviado ella, o sea, y yo ya se lo he enviado a los alumnos para que lo escuchen y no entienden muy bien de qué va la historia, porque es así como se le envía alegría a ver si ya la ha escuchado después. Y entonces esas son las historias que yo recuerdo que no solamente que me contaban mis abuelas y mis tías, sino las que también me cuentan ahora en directo. Los bailaveres esos. Entonces, por eso, no sé si respondió a tu pregunta o no, pero esa es... No, me contestaste y también, además, me acuerdo de mi casa. Mi madre, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que escribió Alegría, con su observación tan aguda. Por ejemplo, mi madre, si decía algo con connotación negativa, era mudá blakima, que se eche y que no se levante, ¿no? Es en árabe. Pero cuando se decía algo favorable por su hijo, por mi hermano, algo así, se fue a echarse, ¿sí? Así, mudá blakima es como una maldición, aunque no baldonaba mucho porque mi abuela no permitía, no le gustaba eso.
pero eso es lo que me acuerdo. Mudad belakimá, una connotación muy negativa, que Buena se vaya a salida. dormir y que no se levante. Buena salida de Pascua es positivo, para bien es positivo, hasta 120 es positivo, y después Haddal Babar, o sea, todo ese tipo en Melilla, Haddal Babar, eso viene de la Mazdik, que es que te parte un rayo por dos, ¿entiendes? Es esa mirada, tu propio padre te lo puede decir, Haddal Babar, o sea, cuando me iba a pillar un coche, y al final no me pilló, o sea, él estaba contento, pero me dijo, si te pudiera te arrancaba la cabeza. Pues esa palabra de mala leche que él tiene porque yo crucé la carretera como un maco sin mirar, ese momento la maldición viene en árabe, ¿entiendes? Hay excepciones, ¿entiendes? Hay también maldición que son, de hecho, Alegría nos enseña unas cuantas, de la última, no sé si te acuerdas, Alegría, de algunos ejemplos, de la última que te entre un tabardillo, por ejemplo. Eso viene del español, o sea que también hay maldiciones. No conozco las maldiciones más, diremos, jaqueticas españolas, más que las árabes. Que te entre un tabardillo, sí, no conozco mucho. Parece que en Melilla se usaba más el árabe, el amazigh. Es que ahí vinieron, había muchas oportunidades de negocio en Melilla y vinieron gente de mucho dinero de Tetuán, judíos con mucho dinero, y quisieron traerse trabajadores judíos de confianza a Amá, y ahí empezaron a traerse primero gente de clase media de Tetuán, pero también se trajeron a judíos que no eran sefardíes en absoluto. Entonces esos judíos que no eran sefardíes de Amá, para hacerse en Melilla, integrarse, se sefardizaron, se convirtieron al sefardí y aprendieron la jaquetía, copiaron la jaquetía de la mayoría de los tetuanis que estaban ahí. Entonces, pero también aportaron parte de su idioma judeo-amazigh ahí. Entonces, el 60% jaquetía, y el 20-30% es amazigh judío, ojo, amazigh judío, de gente de Taza, de Berkán, de pueblos cercanos a Melilla, pero la mayoría de la gente, el 60-70% era de Tetuán. Entonces... Sí, muy interesante, David, también lo que hemos dicho sobre Melilla y la estructura de la sociedad ahí. Muy interesante y además... Ahora son todos 100% sefardíes, sí. O por imitación o por realidad. Ahora no queda alguien que no sea sefardí en la comunidad judía de Melilla. No, somos ¿cómo se dice? Magnet. El sefardismo es un magnet. ¿Cómo se dice? Magnet en imán. En jaquetía no sé, la verdad. ¿En español? Imán. Bueno, mira, muchas gracias. Muchas gracias por darnos una información tan interesante a ti, a Asher, a Alegría. Solamente diré una cosa interesante, que ¿cuándo vais a tener? Así. Se va a realizar una reunión en Jaquetía, en el Kibbutz Nachshonim de Alegría Ben Arosh Albo, que ahora está tan activa en Diamantamente. Así, en el que quiere información, que los pregunte a Alegría o a Asher o a David. Y eso, así, muchas gracias, y me imagino que vamos a tener muchas preguntas a David o a Asher. Así, bueno, el micrófono a vosotros. Merci mucho a vosotros, a David, a Alicia y claro, Alegría también, por las informaciones. Si queréis vosotros mandarnos a ese Farad o a Marcelo o a mí sobre el empecillo de curso de David en la universidad o de reuniones de Jaquetía, nosotros en nuestra página sfarad.com metemos todas las actividades y cada semana hay un boletín que llega de baldes a los mails y la gente puede mirar ahí cuando hay reunión o empecillo en cualquier lugar del mundo. Así que esto puede ser que vos va a traer un poco más de elevos a David y gentes a la reunión de Alegría.
Y verdad que vos ringracio muy mucho. Es muy interesante. En el empecillo me da mucha impresión que David nos está mostrando cómo hay una jaquetía que él empezó de criatura, que siempre hablamos de esto, ¿no, Alicia? Que hay una jaquetía que es de la casa, aquella que no se veía puede ser muy bueno que se hablara fuera de la casa, ¿no? Por esto mismo que David decía. Y hay una otra jaquetía que puede ser vino menos natural, manco diríamos en ladino. Manco natural, que es esta otra jaquetía más literaria que se crió después. Te diré una cosa, que Sol Levi era ingenio, porque su jaquetía era tan natural, mezclaba los dos elementos, pero en una manera muy elegante y muy inteligente. Y esa jaquetía, creo que esa es la jaquetía. Sí, bueno, sabes, cuando uno piensa en una lengua muerta, es una lengua que está pinchada con alfinetes en una tela y ahí se quedó. Ama, las lenguas que uno quiere adelantar con ellas, hay que tener la cabeza abierta que van a trocar, que se van a mezclar y ver de qué manera como se puede pasar a la siguiente generación de personas que queremos que hablen. Pasar y preservar. Y preservar. Es Preservar una cosa muy complicada. Ama, tenemos muchos mensajes aquí que me placería mandar, saludos y también algunas observaciones, algunas demandas. Vamos a empezar de temprano cuando empecemos con los saludos a los que recién escribieron y si alguno quiere hacer alguna demanda más, ahora puede escribir en el chat. Tenemos de Bárbara Estrada, de México, saludos. Tenemos de Betty, que también está en México, Betty Estrada. De Gerardo Piña Rosales, que nos manda saludos de New York. Dice que es un tangerino. Nos dice Miriam, buenos días y buena semana, nos del dio con sanidad para participar en este endiamantado encuentro. Gracias a todos y todas. Linda Asclar nos dice, buenos días de Las Vegas. Pensé que hay personas que les interesa todas las lenguas, mezclas con hebreo así y ladino, yiddish y jaquetía. Esto sería cuando demandates que elevos tenía David en el curso y tenía de todos estos lugares, sí. También vemos esto en ladino, que tenemos gentes que quieren empezar la lengua de casa por saber, y tenemos también muchos elevos judíos y no judíos que quieren empezar la lengua porque su especialidad en la universidad es la lingüística y escogieron este modo de lenguas, como el ladino o la jaquetía. Y es verdad que ellos lo quieren más, más, como digo, más pinchado en la tela y un poco cortado. A mis elevos cuando estamos de ladino, cuando estamos en la clase, yo les digo, cuando uno es criatura y se empieza la lengua, o también en la escuela, las maestras y los maestros no nos dicen de dónde viene cada palabra de la lengua, si nos viene del árabe, del turco, del hebreo. Sabemos que esto se menta o se nombra de alguna esta manera, y no la cortamos tanto. Ama, aquí también vos pasamos otros, tenemos de saber, esta parte viene del árabe, esta parte viene del hebreo, esta parte viene del español, ¿no? Esto es... Eso es interesante porque analíticamente es interesante saber la evolución de la palabra y cómo a veces toma una significación no exactamente como era en la lengua original. Y eso es muy interesante ver la gradación de la evolución.
Sí, Como por ama, ejemplo, no tenemos todavía la cantidad de elevos para decir, estos quieren empezar a hablar, como si fueran criaturas de chicas que quieren empezar una lengua y hablarla, y estos otros tienen el interés de mira, cómo una se... cosa interesante como por ejemplo la palabra descansado, descansar en español es to rest, la nuaj, o sea, descansar. Pero en jaquetía tiene también descansado, como que se fue al otro lado, como que le da un cabot. Entonces, es la misma palabra y muchas veces la gente hace una crítica, pero bueno, la jaquetía es igual al español, ¿vale? También el catalán es parecido al español. Si yo te digo a ti universitat, en catalán es universidad y no por eso tiene menos, o sea, yo no soy un juez, yo no tengo que decir si la lengua se parece, también el italiano se parece al español, si digo me piace un café, me gusta un café, es decir, muchas veces la gente entra en temas metalingüísticos, es decir, como el origen de la lengua, si viene del turco, si viene del chino, entonces por eso para mí era básico en el curso este que me definieran cuál era y en este objetivo es un lenguaje comunicativo, es decir, el objetivo es hablar. Entonces, al principio los alumnos empezaban, como tenían menos conocimiento de la lengua, pero esta palabra viene del turco, pero no, pero esto viene del árabe, pero es que en árabe esto significa, bueno, pero en árabe significa esto, pero en jaquetián significa lo otro. Igual que, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, constipated, en inglés, en español estoy constipado, es que tengo un catarro, que me doye en jaquetía, o que estoy... Pero en inglés que no puedo ir al baño. Y son dos palabras que, si tú las miras, constipated, y en francés, je suis constipé. Entonces, parece lo mismo, se llama false friends, falsos amigos. Entonces, si empezamos a meter, si los alumnos empiezan a opinarte de eso, ya se vuelven locos y ya, la pregunta es, chicos, ¿tú quieres aprender lengua? Venga, aprender. ¿Tú quieres saber el origen de la lengua y tal y cual? Vamos a hacer metalingüística. ¿Que queréis las dos cosas? Vamos, o sea, saber dónde estamos, a dónde vamos y qué queremos. Eso es para mí lo importante Justo esto es lo que quería decir. Justo, David, maravilla. Esto es lo que quería decir. Tenemos en veces muchas demandas, ama la gente se queda en las demandas y no habla tanto, ama lo que queremos es que hablen. Después vamos a empezar a escribir de dónde viene. Ama primero podemos mantener una conversación en la lengua que estamos empezando. Como a las criaturas. No. Tenemos más mensajes. Silvia Al-Jadez de Israel nos dice Shalom, buenos días a todos, qué placer estar aquí con vosotros como siempre. Gaia Bala dice adrear sin la H, no sé cuál es la palabra, es discutir. ¿Estás de acuerdo? ¿Es discutir? No, no estoy de acuerdo. Adrear no es discutir, es hablar, es hablar, conversar. Conversar. Es más conversar. Conversar. Y se escribe, se pronuncia hadrear. Oficialmente sí, oficialmente sí. Oficialmente. En mi caso, como soy joven y soy de un sitio español, ten en cuenta que Alegría, ella viene muy marroquizada, aunque lleva mucho tiempo en Israel, pero ella es marroquí auténtica. Y Alicia también. Entonces es puro, es como por ejemplo en Israel, o sea, ¿cuántos ibrís hay? ¿Hay 50 hebreos? ¿Cuántos españoles hay? El español de Andalucía, el español de Málaga, el español de un barrio bajo con gente inculta en Málaga. Es decir, el idioma, hay muchos españoles y hay muchos hebreos y hay muchas jaquetías. Pero lo que me vengo a referir es que en el caso mío, o en el caso del hebreo, nadie dice het, solamente los que se hacen los teimaní, los que se hacen como que son de Teimán. Entonces, hay muchos, o la Ain del hebreo, nadie la dice hoy en Israel. Dice, Yeshli Abodá, no dicen eso, dicen Abodá, porque ha habido una evolución. Entonces, por supuesto, cuando tú quieras escuchar la H, Alicia y Alegría son el mejor ejemplo porque les viene de cuna. En esto no estoy de acuerdo contigo, David. Me parece que hay palabras, bueno, en el empecillo yo también tengo esta cosa con la H cuando empezamos ladino, porque en castellano la H es muda. Ama, lo primero que le digo a los elevos, en ladino la H no es muda. Cuando aparece en una palabra, hay de pronunciarla. Y si conoces esta palabra de otra lengua que la H no se pronuncia porque está metido ahí
una palabra extranjera, bueno, puedes decirla si es del inglés o de otra lengua. Ama, nosotros decimos jaquetía y nunca se me va a ocurrir escribirla sin la H, ni con otra cosa que no sea bueno, puede ser con la J, ama en Con la castellano J, eso es un problema. claro, es que eso es lo que pasa. En mi tesis, Ama jadrear, yo que no soy de la jaquetía, tengo sentido mucho jadrear. Ama adrear, no sabía lo que quería decir, pensé que era otra palabra. Me parece que a los elevos hay que decirles, la H en esta lengua no es muda. Cuando se escribe, se pronuncia. Punto. Nosotros se lo decimos a los alumnos, lo saben perfectamente, pero cuando yo, o sea, si yo tengo que hacer una imitación, la hago, porque para eso soy profesor, igual que una profesora de inglés dice students y pronuncia para que los alumnos lo cojan, yo me esfuerzo en hacerlo. Ahora estoy, ahora estoy adreando con vosotros, y bueno, soy natural porque quiero mostrar mi lado natural, pero cuando estoy con los alumnos, me esfuerzo en adrear como Dios manda. Pero en Madrid, si tú coges a la comunidad judía y le preguntas a gente, ¿cómo se escribe? Todos te van a decir sin H, ni siquiera escribimos con H, ni siquiera se dan cuenta que es una H. Ellos van a poner siempre la A directamente. Y eso no lo digo yo. ¿Lo pronuncian así, no entiendo? Si la palabra tiene un sonido adelante, ¿de qué le quitas el sonido? Ellos no ponen la H, no la ponen. Ellos pronuncian hadrear con H. Con H. Claro, una cosa sobre el hebreo. Es verdad, no sé, tú dijiste que solo los Yamanite hablan con la Het y con la Ain, pero te diré que todos los sefaradíes en la esnoga, debes de ir a la esnoga y escuchar cómo pronuncian las palabras. En la esnoga sí, pero fuera de la esnoga... Fuera, porque Beavorot, por mal que hubo en Sion, la mayoría de los israelíes eran ashkenazí y para ellos era muy difícil pronunciar y por eso se perdió. Y por muchos elementos, diremos, socioculturales se va perdiendo, pero no es igual, porque si no sabes la het, cuándo se pronuncia het y cuánto het, no vas a saber cómo escribir la palabra, como jochma. Si no sabes pronunciarlo, ¿cómo vas a saber que hay que poner het al primero y después haf? No lo vas a saber. Te repito, yo en mi caso, yo sé distinguirlo y sé incluso pronunciar los dos sonidos, pero todos los hablantes, y pongo la mano en el fuego, absolutamente cualquier hablante de jaquetía, los que queden en España, no sé en Venezuela, eso quizá me puede decir Alegría a lo mejor, no sé si habría tiempo en todos, absolutamente todos los hablantes españoles de jaquetía o medio jaquetía o que metan palabras de jaquetías, todos van a escribir, ni siquiera van a escribir jaquetía, y si escriben directamente van a poner A, no van a poner H, en su cabeza no se le ocurre que hay una H, no saben, depende de la edad por supuesto, entiendo, ¿no? Los que son más jóvenes. Sí, tengo una amiguita nacida en Tánger. Nacido en Tánger es otra cosa. No, eso es otra cosa. La gente que viene de Tánger y de Tetuán, que llegaron a España, o incluso que llegaron a España con 18 años, por supuesto, porque es lo que han mamado de pequeño. Incluso mi padre lo escribe con H. Pero te estoy diciendo la evolución. No quise decir eso, David. No quise decir bueno, amigos, tenemos que cerrar. Bueno, se llama Yael. Y yo la mandé una canción hebrea sobre Yael. Y Alicia. Dice, ¿pero por qué dicen Yael? Mi nombre es Yael y ella vive en América. ¿Comprende? Eso Alicia, no David, Alegra, tenemos que cerrar. No vamos a escapar de discutir aquí. No. Ya sabemos que tenemos 2 judíos, 3 opiniones y puede ser 4 y 5 con solo 2 también. Decía mi abuela. Seguro. Está muy bueno discutir, está muy bueno pensar, está muy bueno hacer acuerdos y pensar en una lengua como tenemos en todos los países, una lengua oficial, que es la que se besa a los elevos, y una lengua de calle, que es la que se usa. En todas las lenguas tenemos esto, palabras más literarias y palabras no tanto.
Hay que, bueno, laborar en todo esto para hacer acuerdos y también tener, puede ser un pensario oficial de dónde va la lengua. Tampoco lo logramos en el ladino. No vos mediquéis con esto. Solo voy a mandar algunos mensajes más por las gentes que nos acompañan. Cojábamos, dice Boker Tov, buenos días, nos agradece por el programa y les manda Hazaku Baruch, Alicia y David por este sujeto tan interesante. Y también más alto por el casamiento de tu hijico. ¿Qué tenemos aquí más? Bueno, tenemos mensajes de Facebook y de YouTube que nos manda Adrián Toro Quintero, que les suelta reushita grande por el diccionario en jaquetía y hebreo, y también dice que le place mucho a Alicia de que estés tú otra vez como Barabaya. También dice, Lina Anselem dice, también en Tánger se dice que será para una grande cantidad. Lina está aquí con nosotros, en junto con Bella Kluger, que está aquí con la mano levantada. Estamos muy pasados de hora, por eso Lina, no nos estoy dando la palabra, Lina. Vamos a ver si podemos hacer un otro encuentro presto de jaquetía para continuar a hablar. Solo que sea un punto, Lina, te estoy mirando la cara. Un punto. Sí, si nos permites, Adrián. No, porque mira, dos cositas. La primera, lo que decía David, yo estoy de acuerdo con él acerca de la transcripción, de la grafía. Nos pusimos hace 70 años ya, cuando Jacob nos propuso hacer una grafía, una unificación de la grafía, estábamos, el descansado mío querido de Soli y nosotros, con esa tensión, porque entre la precisión científica necesaria en Jacob, porque estaba preparando su diccionario, y nosotros que estábamos con lo que tú dijiste, verás mal, que lo que necesitábamos era la facilidad de escribir. Queríamos parar los diacríticos, todos los puntitos y los sombreritos, lo que tú decías, y estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué es lo que íbamos a hacer? Teníamos también que mantener esa precisión, sobre todo para el que el día de mañana quiera hablar, que tuviera toda la precisión para poder usar, por ejemplo, el tú, tienes ese español de Melilla que se te impone, pero el que quiera aprender, que venga y que sepa la diferencia entre la G, la G, porque, por ejemplo, adrear, lo que es, tú dices adrear, pero yo, por ejemplo, digo adrear con la G, igual que Abraham, no es G como jaquetía, no, ni es J, como tú dices jaquetía, yo nunca escuché jaquetía, pero sé que mucha gente lo dice, que como hay mucha diferencia con el ges que tiene cada uno en cada pueblo. Lo que te quiero decir es que esa precisión de la escritura, la que nos propuso pensar en ese momento Hammar, y lo que lleguemos a hacer, ese puñado de gente que estábamos junto con Jacob, me parece que lo hicimos muy bien, porque gracias a eso, el que no quita nada a tu acento, que es una maravilla. Me encanta cuando hablas, porque tienes esa gracia de Melilla, escapado de mal, yo te jade. Pero como dices tú, cada cual tiene su jaquetía. Menos mal, y el Dios te dé salud y vida larga para que sigas mucho tiempo, muchos años, y el Dios te ayude para todo lo que quieras hacer. Amén, porque lo necesitamos. Y ya está. Merci mucho. Sabes que no remarcamos hasta ahora, mas lo voy a hacer en este punto, y es que estamos en un encuentro mezclando no, conversando
en ladino y jaquetía en juntos, porque yo vos estoy respondiendo en una lengua judía. Ama, no Mal, tengo... escucha. Liliana, te quiero decir que la jaquetía escrita, así no hay mucha diferencia y por eso vos podemos comprender cuando hablas, Claro. porque es como la... Sabes, la no puedo jaquetía estar más en el programa, ya tenemos de escapar, si no la Tenemos de gente se va a escapar, empezar a ir Lina. porque hay de hacer otras cosas. Yo no vos puedo dejar de más, ya escapimos. Ok. De acuerdo, Disculpen, pero lo que tú Muchas dijiste, gracias. no, la intercomprensión es fundamental, que Seguro. tenemos la misma lengua. Tuve una discusión, no hace nada, tenemos intercomprensión entre los dos. Lina, Los judíos españoles, te desde vamos luego. a llamar al próximo encuentro de jaquetía, vamos a pensar en una discusión ya programada. Ama, ahora me disculpo con vosotros, ama, debemos de escapar. Sí, vos quiero decir que estamos laborando nosotros aquí y quiero partillar con todos vosotros que estamos haciendo desde el Centro Cultural Sefarad en junto con el Centro Sefarad de Israel. Estamos quitando podcast sobre el laboro maravilloso de Soli Levi, La vida en jaquetía. Esto está disponible ahora, está desde el empecillo, podéis mirar en nuestras páginas cómo llegar a todos los capítulos. Esta semana se va a estrenar los capítulos del 20 al 21 de su laboro. Son 5 discos, creo que son 5 los discos que él nos dejó en este laboro maravilloso que se llama La vida en jaquetía. Vale la pena escuchar esto porque vos vas a enamorar de lo que él nos cuenta, de su modo de hablar, de los cantes, de lo que nos está enseñando, empezando a todos nosotros de lo que es la vida suya, ama también la vida de un marocano judío. Y entonces vos convidamos a entrar en sefarad.com a ver cómo alcanzar los capítulos. Están en todas las plataformas que se usan para sentir podcast, que son enregistramientos de voz nada más, como por ejemplo Spotify, es una de ellas. Además hay muchas otras, lo podés ver en la página sefarad.com con grande alegría. Vos encorajamos a sentir la vida en jaquetía desde el capítulo 1. Y a todos vosotros vos quiero despedir y quiero contaros que la próxima semana vamos a tener Ladino, la lengua de la Neshama, en junto con el doctor Carlos Yebra López de Ladino 21 y su musafira Bella Ríos. Nos van a hablar de esto. Y los filmicos de este programa para sentirlo otra una vez y los otros pasados podéis entrar en youtube.com/sefarad para sentirlos y verlos, o en sefarad.com/tv vas a tener estos y otros programas sobre cultura judeo-española. Si nos queréis dar una ayuda, podéis entrar en sefarad.com/encontros. Y ahora sí, semana buena tengas todos, buena semana que nos del dio, nos despedimos. Seguramente los mensajes que no me dimos, vos prometo, lo voy a pasar a Alicia para que ella los tenga y si es menester los responda. Besicos a todos. Semana buena. Gracias. Gracias a todos. Y por ti